Sir Francis Bacon. Me encuentro en la Casa York, o como se llama, la Compuerta. Es lo único que queda de esta gloriosa mansión. Un día, 22 de enero del año 1561, nació Sir Francis Bacon, una reconocida encarnación del maestro Saint Germain. La relación entre la reina Isabel I de Inglaterra y Robert Dudley, Earl of Leicester, era muy rumorada en la corte primero y después por toda Inglaterra. Se decía que era obvio que eran amantes. Todas las mansiones y títulos que ella le regalaba hacían esto más evidente que él no solo era el favorito, sino algo más. De esta unión se dice que la reina tuvo dos hijos, uno de ellos Sir Francis Bacon, y luego le fue entregado a Sir Nicholas Bacon y su esposa para que lo crearan. Él vivió en York House y después en Gorhambury House. Nos encontramos en Old Gorhambury House, lugar donde vivió Sir Francis Bacon. Su vida está rodeada de misterios. Esto empieza desde los primeros años de su encarnación. En esta era antropocénica, donde todo sale a la luz, se han encontrado informes donde datan las apariciones públicas de la reina Isabel I ante sus súbditos, y ahí se relata cómo la reina vino hasta aquí, a este lugar, a visitar al niñito Francis, y relatan sus conversaciones. Entre estas destaca una en la que la reina le preguntó a Francis: «Dime, querido aprendiz, ¿qué es lo más importante que debe aprender un hombre de gobierno?». A lo que Francis le respondió: «Lo más importante que he aprendido es que debo olvidar todo lo que se me ha enseñado». La reina, impresionada por la agudeza mental del niño, le dijo que seguro su tutor tendría algo que decir al respecto. Las visitas de la reina a este lugar eran algo fuera de lo normal. Lo común era que ella mandaba llamar a sus súbditos y ellos iban a verla. Pero el venir a ver a Francis era la excepción. Después, esta casa se descuidó debido a la guerra civil, y a 400 yardas de aquí se construyó una nueva mansión en el año 1777, llamada la Nueva Casa Gorhambury, donde vive el actual séptimo conde de Verulam, John Grimstone. Bacon estudió en Trinity College en Cambridge en el año 1573 con tan solo 12 años de edad. Como todo acuariano rebelde, ahí empezó a estar en desacuerdo con lo que decía Aristóteles. En 1576, a los 15 años, ingresó en sus estudios en Gray's Inn, y en el año 1577 fue a París con el embajador inglés acompañándolo en su misión y para estudiar política y diplomacia. Ahí se interesó en la ciencia experimental y el método científico. Inspirado, inscribió su obra Instauratio Magno de Dignitatis Scientiarum, destinado a devolverle al hombre su autoridad sobre la materia. En febrero de 1579 regresó a Londres a la muerte de su padre Sir Nicholas Bacon. Al no recibir herencia, se volvió a Gray's Inn como residente y se vio obligado a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Mientras tanto, seguía escribiendo. Esta es Gray's Inn, y detrás mío se puede observar una hermosa estatua de Sir Francis Bacon. Él estudió aquí y además fue su guardián y tesorero por 8 años. Gray's Inn es una de las inns de la corte. Las inns son asociaciones profesionales de abogados y jueces de Londres. Para poder litigar y ejercer como abogado en Inglaterra y Gales, una persona debe pertenecer a una de estas asociaciones. Esta es una hermosa estatua de Sir Francis Bacon y fue puesta en este lugar porque él estudió aquí y se volvió miembro y más tarde guardián y tesorero por 8 años consecutivos. En 1582, Francis se volvió abogado y 2 años después se convirtió en miembro del Parlamento. Poco a poco fue progresando de lector a juez y abogado de la reina Isabel I. En 1797 escribió la obra Ensayos, y a la muerte de la reina en 1603 se convirtió en uno de los caballeros del nuevo gobierno del rey James VI y I de Inglaterra. Este es el Globo de Shakespeare, una representación del teatro isabelino donde Shakespeare presentaba sus obras, aunque es muy rumorado que quien las escribía era Sir Francis Bacon. 2 años después escribió Advancement or Learning, dedicado al rey.
En Gray's Inn se celebraban unas fiestas de disfraces muy elegantes y estrafalarias, donde se presentaban obras de teatro de la producción de Francis Bacon. Él contrataba a la compañía Lord Chamberlain's Men, que era donde trabajaba Shakespeare. La relación entre él y Bacon era muy cercana. En 1909 se descubrieron 8 obras de Shakespeare en formato de cuarto, en la moderna casa de Gorhambury. Estas son Tito Andrónico, Ricardo III, Ricardo II, el rey Lear, el rey Juan, Romeo y Julieta, Hamlet y Enrique IV. Los saludo desde la ciudad de Oxford y detrás de mí están viendo Bodleian Library. Es la librería Bodleian, aunque en realidad son 26 las librerías. Todas ellas pertenecen a la Universidad de Oxford. Es aquí que trasladaron los 8 cuartos de Shakespeare en el año 1923. Estos cuartos fueron encontrados envueltos en papel marrón y escondidos detrás de unas estanterías. Habían sido colocados ahí y olvidado cuando las pertenencias de la antigua casa de Gorhambury, donde Bacon había vivido hasta el final de su vida, fueron trasladadas a la nueva casa de Gorhambury en 1754. Habían permanecido inactivas en la casa nueva durante 155 años. Los originales se guardaron ahí hasta 1923, cuando la biblioteca Bodleian intervino para cuidarlos y frenar su deterioro. En 1609 publicó su obra De Sapientia Veterum. Después, en 1613, se convirtió en procurador general y fiscal. Un año después escribió La Nueva Atlántida, que no se publicó sino hasta 1626. En marzo de 1617 se le nombró señor guardián del Gran Sello y un año más tarde fue nombrado barón de Verulam. En 1619 escribió su obra Novum Organum. Un año después fue nombrado vizconde de St. Albans. En 1625, a la muerte del rey James VI y I de Inglaterra, su hijo se convirtió en el rey Carlos I de Inglaterra y Bacon siguió en servicio. Bacon era tan brillante que muchos lo admiraban y querían mucho, mientras que otros le tenían envidia. Y un día intrigaron en su contra acusándolo de haber recibido sobornos. Él reconoció haber recibido regalos, pero aclaró que estos nunca afectaron su juicio. Aún así, él renunció al sello y cargo como guardián, pero además de eso lo encarcelaron. Es aquí, en la Torre de Londres, que un 22 de febrero de 1621, Sir Francis Bacon fue encarcelado gracias a las intrigas de sus enemigos. Pero tan solo unos días después, él salió victorioso de aquí, ya que el rey James I de Inglaterra lo liberó. Bacon siguió escribiendo hasta el final de su vida. En la adversidad mostró paciencia, vigor intelectual intacto y fortaleza. Finalmente, en marzo de 1626, conduciendo un día cerca de Highgate, un distrito al norte de Londres, decidió por impulso descubrir si la nieve retrasaría el proceso de putrefacción. Detuvo su carruaje, compró una gallina y la llenó de nieve. Le sobrevino un repentino escalofrío que le provocó bronquitis y murió en la cercana casa del conde de Arundel el 9 de abril del 1626. Como él mismo indicó en su carta escrita en su lecho de muerte a su amigo el conde Arundel, él murió por la ciencia, en los brazos de su amigo Julio César, Master of Rolls. Iglesia de San Miguel. Me encuentro en la iglesia de San Miguel, donde está la tumba de Sir Francis Bacon. El maestro Saint-Germain contó en uno de sus discursos a sus estudiantes cómo siguió su propio funeral como Sir Francis Bacon en forma física y viviente en el cuerpo de una mujer. Tal vez aquí termina la historia de Sir Francis Bacon, pero no su legado. Se dice que esta tumba está vacía y que aquí solo está el epitafio. Su vida comienza con un velo de misterio y termina así igual, típica característica de nuestro amado y misterioso maestro Saint-Germain.